Bienvenidos, soy Tino Palomino, esto es Entrevistas con Tino. El día de hoy tenemos la presencia de Víctor García Toma, constitucionalista. Señores, el día jueves se presenta el gabinete Bellido ante el Congreso de la República para obtener el voto de confianza. Esperemos que esta incertidumbre que nos está matando, que está agudizando la crisis sanitaria, que está agudizando la crisis económica, porque el precio de los productos de primera necesidad está que se eleva, el dólar está que cuesta más caro y el sol prácticamente se está devaluando. Esperemos que el día jueves termine esa incertidumbre y empiece pues algo bueno para nuestro país. Lo malo es que hay dos partidos políticos de este Congreso que han manifestado que le van a dar el respaldo al gabinete Bellido. Nos referimos al partido político Acción Popular y al partido político Alianza para el Progreso. Se entiende que cuando el gabinete se presenta ante el Congreso de la República, lo hacen para exponer su plan de acción de gobierno. Viene la pregunta, ¿cómo yo le puedo otorgar mi voto, mi respaldo, cuando todavía no he escuchado ese plan de acción de gobierno? Se entiende pues que antes de decir que voy a apoyar a este gabinete ministerial, lo que tendría que decir es que vayan al Congreso, hay que escucharlos y ver esos planteamientos si son viables o no, y si benefician o no a nuestro país. Pero ¿cómo yo puedo decir de antemano le voy a dar mi voto, mi respaldo, cuando todavía no se han presentado y todavía no han expuesto absolutamente nada? Eso es algo que preocupa. Bueno, al respecto sobre este tema y otros vamos a conversar con el doctor Víctor García Toma. Doctor García Toma, bienvenido al programa. Tino, ¿cómo le va? Gusto en saludarlo. Mi respeto. ¿Cree usted que el señor Castillo, previo a la presentación de este gabinete Bellido al Congreso, debería recomponer su gabinete? Bueno, Lima es una ciudad hoy plagada de rumores en ese sentido. Lo cierto y lo real es que, en efecto, la composición de este gabinete, lamentablemente, ha sido conformada por personas que en algunos casos tienen antecedentes pendientes o discutibles en el ámbito judicial, algunos vinculados con acciones terroristas o grupos vinculados a la violencia. En otros casos se trata de personas inhábiles, incompetentes, impreparadas, ¿no? En general, son muy pocos los miembros de este gabinete que podrían, digamos, salvar la cara, ¿no? Haría bien el señor Castillo en presentar un gabinete mejor puesto desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista político y sobre todo desde el punto de vista de la ética pública, ¿no? Respecto de la eficiencia de las personas que él haya nombrado como ministro, precisamente hay una congresista de Avanza País, Diana González, que ha presentado un proyecto en el cual ella sostiene pues que para ser ministro de Estado se debe de reunir ciertos requisitos y no por poner pues a cualquier hijo de vecino en ese cargo. ¿Qué le parece ese proyecto? Mire, esta es una situación inédita. En todos los presidentes anteriores se han esforzado por tener gabinetes que estén a la altura de la responsabilidad que se les encomienda. Por hablar, los gabinetes que tuvo incluso Fujimori, los que se ha tenido Alan García, los que ha tenido a Humala, Kuczynski, etcétera, ¿no? Este es el primer gabinete que lamentablemente por la falta de visión, la falta de, digamos, de perspectiva política del señor Castillo, tiene esas características. Yo creo que sería una ley con nombre propio, sería para evitar que un señor como Castillo pudiera nombrar otro gabinete de la misma envergadura. Dudo mucho que volvamos a tener, con la experiencia que ya vivimos hace 14 días, un presidente con estas características, ¿no? Sí, porque todavía tenemos Castillo para rato, así que van a haber más gabinetes. Más gabinetes. Y esperemos que no tengan esas condiciones. Por ejemplo, la última designación, la del ministro de Relaciones Exteriores, que tiene digamos, la importancia de ser un miembro del servicio diplomático y con experiencia en el cargo, ¿no? Puede a uno gustarles o no, pero en todo caso cumple con el perfil, el cargo que requiere, ¿no?
El señor Martín Vizcarra hizo una reforma política, la cual fue sometida pues a referéndum, y como consecuencia se desactivó el Consejo Nacional de la Magistratura, se creó la Junta Nacional de Justicia, la cual prácticamente la copó el señor Martín Vizcarra. Tal parece que este gobierno también quiere hacer una reforma del sistema de justicia y copar el Ministerio Público y el Poder Judicial. El señor Vizcarra ha hecho una serie de estropicios de carácter constitucional. Recordemos que, en primer lugar, impidió la reelección congresal, lo cual es un graso error porque mutila lo que podría ser una carrera política y condena al Parlamento a, digamos, de manera permanente a tener una composición de personas totalmente inexpertas y sin ningún recorrido parlamentario, ¿no? Lo segundo, contribuyó de manera decisiva a que no tuviéramos un Congreso bicameral, que hubiese significado un contrapeso, un contralor, a veces a las precipitaciones, intemperancias y jacobinismos que por lo menos el Parlamento último ha tenido y que podría eventualmente volverse a reproducir, ¿no? Como bien usted ha señalado también, Vizcarra, por objetivos personales, logró de alguna manera generar digamos, la desaparición del Consejo Nacional de la Magistratura. Ha tenido y aún tiene una fuerte injerencia en el Ministerio Público, y eventualmente hay al tradicional inoperatividad del Poder Judicial ahora se suma, digamos, una serie de acciones que indican que algún grado de influencia tiene esta persona. Ahora la idea es de otro corte, ya no es al servicio de un interés particular, sino al servicio de una ideología que en este caso tiene visos de totalitarismo, que puede llevar a suprimir parte de la totalidad de las libertades públicas, recortar seriamente el sistema democrático y fundamentalmente socavar las bases de la economía social de mercado, ¿no? Que sin haber funcionado de manera perfecta en Perú, sin embargo ha llevado durante los últimos 30 años a un mejoramiento, ¿no es cierto?, de la situación económica, lo cual no significa que no se haya podido hacer más en ese camino. Pero, en efecto, este acto de copamiento que se pretende por la vía de las reformas puede llevar a tener a la justicia, a la policía, al servicio de una causa antidemocrática y prototalitaria. Si bien es cierto que Castillo pues ha demostrado no tener demasiado tino para elegir a sus ministros, porque se nota pues que no tienen capacidad de gestión, pero tal parece que sí tienen bien estructurado su plan de cómo llevarnos hacia el totalitarismo, poco a poco. Eso sí lo han pensado bien. Sí. Fíjese, Tino, en primer lugar, en el caso del señor Castillo se denota que es una persona de pocos conocimientos. No digo de poco alcance intelectual porque eso no me consta, pero de pocos conocimientos, de poca información, eso está claro. Que tiene una nula, digamos, experiencia en el ejercicio de la función pública. No la tiene. En tercer lugar, es una persona que, a diferencia de otros presidentes, no logra conectar, no logra comunicarse con la población. Ya no me refiero en su condición de candidato, me refiero en su condición de gobernantes, en las que se debe no a un grupo, sino a la totalidad de los ciudadanos, en donde no se trata de captar votos, para lo cual se puede decir cualquier cosa, sino se trata de inspirar confianza y sobre todo orientar el rumbo del país hacia un norte que, digamos, implique la idea del bien común. Pero como usted bien señala, si bien hay muchas carencias, hay algo que sí está claro, digamos, tanto en el grupo del Cerrón como en el señor Castillo, que no sé si tendrá grupo o no, y es que tienen una visión, digamos, muy precaria de lo que es la democracia, y tienen una idea de una suerte de totalitarismo, donde por ejemplo, el proceso educativo va a jugar un rol importante. Es por eso esto es muy valioso que esa Comisión de Educación sea muy vigilante para impedir, ¿cierto?, que
proceso de formación de nuestros hijos no vayan a caer en las manos de personas que pretendan, digamos, no generar ciudadanos, sino generar súbditos al servicio de una idea ajena a la libertad y la democracia, ¿no? Sí, decía eso porque hemos visto que hemos tenido gobernantes corruptos. Según la Contraloría, prácticamente se soplan al año 23.000 millones de soles, mientras el otro lado ha estado avanzando en captar las instituciones democráticas de nuestro país, llámese Ministerio Público, Poder Judicial, ahora la Junta Nacional de Justicia, la OMPE, RENIEC, Jurado Nacional de Elecciones. Y cuando se ha dado este último proceso electoral, prácticamente nos dimos cuenta, oye, ¿y qué pasó acá? Coparon todo prácticamente ellos, ¿y nosotros? ¿Qué pasó? ¿Qué nos pasó? No hemos tenido visión. Ha habido un descuido de las organizaciones políticas, ha habido también un equívoco por parte de ciertos medios de comunicación social que sin querer queriendo, han terminado apoyando, ¿no es cierto?, primero al vizcarrismo, y ahora se encuentran en una situación complicada, ¿no? Cómo tratar de conducir, orientar al país para asegurar las ideas básicas de la libertad y la democracia, pero sin generar una polarización o una confrontación que se ha gestado desde el proceso electoral y que no ha cesado, no ha menguado, ¿no? Cerrón, que prácticamente se ha convertido ya un personaje, ¿no?, dentro de la política nuestra, está convocando a sus bases para defender no a Castillo, sino al gabinete Bellido. ¿Cree usted que está surgiendo una contradicción? ¿Hay dos facciones ahí? Lo cierto y lo real es que el señor Castillo fue un invitado del partido del señor Cerrón. Es cierto también que el señor Cerrón ha demostrado ciertas habilidades políticas y aparte de las habilidades de Castillo como candidato en su expresión étnica, ¿no es cierto?, en su lenguaje, digamos, dirigido hacia los sectores más populares. Lo cierto y lo real es que Cerrón entregó el programa, Cerrón digamos, elaboró la campaña y financió la misma, incluso con dineros aparentemente mal habidos, ¿no? Entonces él se siente copropietario, ¿no es cierto?, de ese gobierno. Entonces hay una disputa, por cierto, al interior que evidentemente le hace daño al gobierno y le hace daño al país. Pero bueno, lo mejor que le podría pasar al gobierno es de una vez deslindar para saber quién manda a quién, ¿no?, y quién es realmente el que ejerce el poder. Por ahora, Castillo aparece como una suerte de lo que se llama en el derecho constitucional un presidente de vitrina, un presidente de fachada, pero en donde los dictados, las órdenes, los úcases provienen de voces, digamos, formalmente ajenas al poder, ¿no? Le decía eso de las dos líneas porque lo primero que hace, pues, el ministro de Trabajo, que responde directamente al señor Castillo, el señor Iber Maraví, es prácticamente legalizar al sindicato que dirigía o que encabezaba el señor Castillo, el FENATEP, y que sabemos que no es pro cubano, es pro maoísta, y por ahí también viene la inclinación política del señor Castillo. Él no es pro cubano. Así es. Pero hay algo más desde el punto de vista jurídico. El Ministerio de Trabajo rechazó de manera definitivamente la inscripción de esta supuesta organización sindical FENATE, ¿no? Uh-huh. Y declaró que la etapa administrativa había concluido de manera definitiva. Y si el administrado se consideraba insatisfecho, tenía abiertas las puertas para el contencioso administrativo, es decir, para litigar judicialmente. Es decir, se ha reabierto un proceso archivado y se ha reabierto a las 24 horas en que este ministro se ha hecho cargo. Esa organización, como usted bien dice, es a la cual pertenece el señor Castillo, pero es una organización muy vinculada al CONARE. Y en el caso del ministro, hemos conocido a través de un medio de comunicación escrita
e incluso tiene antecedentes policiales desde la etapa terrorista, es decir, no es que sea un post, digamos, alguien vinculado al senderismo ya en su etapa de rendición, sino que incluso aparece comprometido en acciones con esta organización en plena actividad terrorista, ¿no? Eso es lo más grave. Ese señor no debería permanecer un día más en el ministerio. Es realmente un peligro, ¿no? Sí, efectivamente, esa organización sindical prácticamente no tenía bases, porque se pedía pues 2 organizaciones sindicales y no las tenía. Prácticamente era un organismo de fachada nada más. De fachada. ¿Y qué le parece lo que ha manifestado Acción Popular y el partido político Alianza para el Progreso, que prácticamente van a respaldar al gabinete Bellido sin haberlos escuchado? Se trata de 2 organizaciones que no tienen, digamos, una ideología precisa, detallada, ¿no? La Acción Popular, como bien decía Andrés Tausen Escurra hace unos años, es un frente de independientes. Y es por eso ya una costumbre en el Parlamento que esta organización vote de manera fragmentada. Recordemos que la señora María del Carmen Alba, hace algunos días, en su condición, no de presidenta del Congreso, sino en condición de congresista de Acción Popular, ha dicho: el pueblo nos ha elegido para hacer oposición. Eso fue lo que dijo la señora, ¿no? Y en el caso de APP, todos conocemos el vaivén rumboso de esta bancada, ¿no es cierto?, en donde va variando de posiciones muy rápidamente. Pero en todo caso, para pensar de buena fe, diríamos que en todo caso se trata de apostar por la gobernabilidad. Teniendo un gobierno sumamente precario, habrían apostado por otorgar un voto de confianza por la gobernabilidad, pero olvidando que con ese gabinete no hay gobernabilidad posible. Es decir, es crónica de una muerte anunciada. Si no es porque no se le otorga la confianza, a lo largo de las próximas semanas varios de esos ministros serán interpelados y censurados, porque existen las razones para ello. Y si dejamos avanzar unas semanas más, estos ministros, buena parte de ellos, muchos de ellos, desnudarán sus limitaciones intelectuales, sus incompetencias técnicas, y desnudarán su rostro político, y en consecuencia generarán una crisis que esta vez irá directamente hacia el descontento ciudadano, ¿no? Escuché a algunos parlamentarios de Perú Libre decir: señores del Congreso, por favor denos el voto de confianza, después de eso vamos a recomponer el gabinete, por lo menos irán unos 4 o 5. ¿Son ingenuos o son astutos al decir eso? El problema es que no sabemos a qué facción o segmento de Perú Libre hablamos. Esa es una bancada que ya está dividida, está partida en 2. Es cuestión de tiempos. Está claro que el señor Cerrón controla al sector más extremo de esa bancada, y que hay otros segmentos, básicamente magisterial, que también, siendo de una posición digamos extrema, no llega a los niveles pues de besanía, de locura, ¿no es cierto?, de incuria y negligencia política del otro sector. Eso va rumbo a una coalición interna, ¿no? Se ha visto, sobre todo, por ejemplo, como en 20 días ya van por el tercer congresista que es reemplazado en su condición de jefe de bancada, ¿no? Entonces, si en 15 días han tenido 3, Bexy Chávez fue una, el señor Paredes creo fue el segundo, y ahora están con el señor Cerrón, nada impide que dentro de 15 o 20 días tengan un cuarto coordinador, y así sucesivamente hasta que eso se rompa finalmente, ¿no? ¿Y las fuerzas democráticas del Congreso qué es lo que tendrían que hacer para frenar a esos sectores extremistas del Congreso? Lo extraño es que no existen razones ideológicas que establezcan grandes diferencias entre Fuerza Popular, Renovación Popular y la organización que alguna vez condujo Hernando de Soto, ¿no? Esas 3 bancadas básicamente son bancadas de una derecha, de extrema derecha o derecha, que
que tienen, digamos, algunas creencias en común. Por ejemplo, una de ellas es el modelo económico. No debería existir entre esas tres bancadas nada que impidan tomar acuerdos colectivos, sobre todo porque los tres son conscientes del mismo peligro, ¿no? Y luego tenemos las otras dos bancadas de centro, la de APP, dos bancadas de centro, la de APP y la de Acción Popular, que se van moviendo de acuerdo a las circunstancias. Y hay una bancada que es bastante discutible, que es la de Podemos, porque esa gira en torno a los intereses particulares del señor Luna, ¿no? Entonces, esos 5 votos de Podemos van a moverse en función a qué es lo que le convenga o no le convenga en función a sus negocios particulares del señor Luna, ¿no? Ese es caso aparte. Y lo del acuerdo nacional que tiene como propuesta la eliminación de la cuestión de confianza y de la vacancia presidencial, ¿qué le parece? El acuerdo nacional existe en el papel, pero no existe en la realidad. Digamos, no es la primera vez que se reúnen, no es la primera vez que toman acuerdos, y no es la primera vez que finalmente esos acuerdos van a una gaveta, a un tacho, ¿no? Es decir, no tiene una legitimación, no tiene una representatividad real. Y la idea es disparatada. Ni el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo están dispuestos a ceder sus armas nucleares, que son las que con las que mutuamente se neutralizan, ¿no? Y diríase que eventualmente la vacancia presidencial es el último camino que tiene la Constitución y la democracia para impedir un golpe de Estado, ¿no? En una situación extrema, la vacancia permite una salida dentro de la Constitución, ¿no? Para solucionar una crisis política. Pero si usted hoy retira la vacancia presidencial, ya desaparece forma alguna de echarse abajo esa inmunidad presidencial que le da el artículo 117 de la Constitución. Con lo cual es una incitación a que ya desde fuera de la Constitución se intenten fórmulas en las que nadie quiere regresar. Por eso es que ese artículo 113 por ahora debe permanecer, porque es el último bastión o la última garantía para una salida constitucional, digamos, sin romper el orden democrático. El día jueves se presenta pues el gabinete Bellido. ¿Qué esperamos del señor Bellido en su mensaje? Bueno, el señor Bellido es alguien que ha tenido un largo trajinar en la universidad, ¿no? Creo que cerca de 10 años. Y probablemente muchos de esos 10 años no las haya pasado dentro de un aula, sino fuera de ella. Y no necesariamente estudiando. Pero bueno, hay que reconocer que tiene ciertas habilidades del político de calle, ¿no? Es pugnaz, es rápido, es ligero, pero le falta pues la visión que debe tener un presidente del Consejo de Ministros, un estadista. Entonces probablemente su discurso sea bastante rústico, ramplón, porque no hay idea, no hay programa, y su forma de actuar genere digamos también respuesta por parte del Congreso. Va a ser punzante, grosero, eventualmente se puede generar una jornada, digamos, poco propicia para la cultura política, ¿no? Pero como vuelvo a repetir, pareciera que la buena parte de los parlamentarios prefieren hoy, por una razón de gobernabilidad o de pragmatismo, para no gastar su primera bala, ¿no? Que los podría llevar eventualmente a la disolución. Bueno, le van a dar de manera precaria una cuestión de confianza. El número de abstenciones, sin que yo se haga tal, creo que va a ser alto, ¿no? Va a ser significativo. ¿Cómo se desarrolla la presentación del gabinete ministerial ante el Congreso de la República? Bien, se presenta el Consejo de Ministros y expone fundamentalmente sobre los planes, programas y acciones que el gobierno pretende hacer a lo largo de los 5 años, y asimismo comunica las medidas que requiere supuestamente para efectivizar ese programa. Inmediatamente después se produce el debate parlamentario. El debate parlamentario gira sobre 2 aspectos.
El primero sobre el programa y sobre las medidas. Y el segundo gira sobre las personas que conforman el gabinete. ¿Por qué? Porque es cierto que es facultad del presidente de la República, en ejercicio de su discrecionalidad, ¿no es cierto?, y de su talante político, el designar a su gabinete, el de nombrar a su gabinete. Pero en el voto de investidura se confirma o se ratifica ese voto de investidura no solamente por el programa, sino por la idoneidad moral, técnica o política de quienes total o parcialmente conforman ese gabinete. Usted recordará, Tino, que por ejemplo, en tiempos recientes hubo dos casos interesantes, el caso Cornejo y el caso Jara. En el caso del presidente del Consejo de Ministros, Cornejo, fue muy discutido porque era una persona muy cercana a la señora Nadine Heredia, ¿no? La señora Nadine Heredia le decía siéntate y el señor se echaba, ¿no? Entonces había una posición muy crítica por parte del Parlamento. Entonces, recuerdo, en 3 oportunidades le negaron, en 2 oportunidades hubo la abstención, lo que obligó al señor Cornejo a salir a la televisión y comunicar expresamente que en el ejercicio de su cargo no reconocía mandato o autoridad alguna de la señora Nadine Heredia. En segundo lugar, que por cierto era el portavoz y el coordinador de un gabinete que se iba a manejar y conducir dentro de la Constitución, respetando la investidura del presidente, pero sujeto a la Constitución, ¿no? Y con esas garantías, el Congreso luego les dio el placet, ¿no? Entonces, han sucedido esas cosas. Aquí está claro que muchos de los miembros del gabinete no tienen CV, tienen prontuario, ¿no? Y en consecuencia ese va a ser un fuerte problema que va a presentarse en torno a la presentación del gabinete el próximo jueves. ¿Y qué sucedería en el hipotético caso que el gabinete Castillo no obtenga el voto de confianza? Si no obtiene el voto de confianza, hay crisis ministerial, el gabinete debe renunciar, el presidente de la República tiene 72 horas para renovarlo, y se extienden nuevamente otros 30 días para que se presente un nuevo plan de gobierno. Es decir, se conformaría otro gabinete. Así es. Hay crisis ministerial digamos, cuando el presidente decide renovar al presidente del Consejo de Ministros y con ello a todo su gabinete, porque tiene el nuevo presidente del Consejo de Ministros que recomendarle la nueva composición. Y la segunda posibilidad es cuando se censura al presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Ahí también hay crisis ministerial, o cuando el presidente del Consejo de Ministros renuncia. En esas 3 circunstancias se produce la crisis ministerial, ¿no? Pero en las 2 primeras ingresa al cómputo para facultar al presidente de la República, si así lo estime pertinente, a hacer uso, si mal no recuerdo, el artículo 114 de la Constitución, para disolver constitucionalmente el Congreso, como lo hizo el señor Vizcarra. Pero que lo suyo no fue constitucional, por supuesto. Sí. En este caso que estamos viendo de que no obtengan el voto de confianza, ¿todos se van a su casa o pueden volver algunos de ellos en otro cargo, en otro ministerio? Bueno, esa fue una práctica que utilizó el presidente Belaúnde durante la vigencia de la Constitución de 1933, ¿no? Existía la famosa coalición APRA 1, entonces se censuraba a un ministro y entonces Belaúnde lo que hacía era lo pasaba a otro portafolio, ¿no? Pero esas son triquiñuelas, traspacerías, digamos, de juego político que creo que ya son trasnochadas. No estamos en estos momentos para esos juegos, ¿no? Porque Perú tiene problemas importantes. Y sinceramente, si se presentan las circunstancias que usted dice, yo creo que los señores, en el mejor lugar en donde podrían estar es en sus casas, ¿no? Para que no generen ningún daño, ningún perjuicio al país. Creo que hay muchísima gente más preparada, desde una perspectiva incluso izquierda, para ocupar esos cargos, ¿no? Pero lo ideal sería que formara un gabinete de ancha base, pluripartidario, ¿no? Pero eso sería pedirle, me parece mucho, al señor Castillo. En fin, veremos que... Doctor, ya para ir terminando la entrevista, ¿cree usted que se hace necesaria reformar la Constitución
para destrabar lo que viene ocurriendo en el Tribunal Constitucional, donde tenemos 5 magistrados con mandato vencido y ni el Congreso que estuvo vigente en el tiempo del señor Vizcarra, ni el intermedio, y tal parece que el de ahora tampoco no van a poder renovar a esos miembros. Y también lo del Jurado Nacional de Elecciones, que el Colegio de Abogados de Lima se quedó sin su candidato. En relación al tribunal, el problema hoy está básicamente en la ley que hemos heredado del Parlamento anterior. El Parlamento, siguiendo orientaciones de grupos que están interesados en copar el Tribunal Constitucional, pero al no tener, digamos, como lo tienen en otras áreas, como es en justicia, en el área de la justicia, digamos, preponderancia o influencia, que sabotean continuamente estos procesos de selección. Y entonces hoy la ley dice que los nombramientos son por concurso. Y esa es una gran traba, porque los juristas más preparados, los más competentes, los de mayor prestigio, no están dispuestos a someter, digamos, ese prestigio a ser objeto de un maltrato por la vía de este concurso. Entonces, por lo general se presentan los abogados medianía o jóvenes que pueden ser potencialmente brillantes, pero que todavía tienen un camino que recorrer. Entonces, la primera medida será cambiar la ley. Lo segundo es que se debe esclarecer de que finalmente es una decisión política, es una decisión que pasa por los acuerdos de las organizaciones políticas. Eso no significa que se nombre a cualquiera, significa que las fuerzas políticas deben ponerse de acuerdo en las invitaciones, pero sobre la base de un cierto perfil, ¿cierto? Trayectoria profesional, una ética pública y privada acrisolada, digamos, tener los requisitos para un cargo, digamos, de carácter colectivo, gregario, etcétera, etcétera, ¿no? Eso en lo que se refiere al tribunal. Y en lo que se refiere, me decía usted, al Jurado Nacional de Elecciones. Bueno, yo creo que lo primero que habría que hacer es que esta comisión que ha nombrado el Congreso termine, no ha comenzado sus labores, pero las inicie y las concluya con rapidez para saber exactamente cuál ha sido el comportamiento funcional de los miembros de ese jurado. Desde mi punto de vista, ese jurado está descalificado para participar como árbitro electoral en las próximas elecciones, que ya son el próximo año, ¿no? Finalmente el señor Salas no genera ningún tipo de confianza, ¿no? Hay que decirlo claramente. Y está acompañado de otros 2 miembros que están de adorno, ¿no? Uno hace las veces de cenicero y el otro de florero, pero digamos, ese jurado con la composición que tiene hoy no genera ningún tipo de confianza. Y hay que ver, también revisar qué ha pasado con la OMPE y con la RENIEC. Con la OMPE porque han, votado muertos en el padrón electoral de la RENIEC. Es un padrón que tiene serios problemas, no solamente porque aparecen las personas que han muerto por COVID, que se entendería, sino porque hay casos en donde se ha señalado que hay personas que hace 16 o 18 años han muerto y han votado. Entonces hay una responsabilidad compartida. Primero en el registro de la RENIEC por aparecer personas fallecidas, y lo otro por haberse permitido votar a un muerto, ¿no? Votar a un muerto entre comillas. Entonces, ahí algo se pudre en Dinamarca, dicen en el sistema electoral, hay que investigar más y no esperar que eso no suceda en el futuro. Y en lo que se refiere al caso del Colegio de Abogados, la incompetencia y la ineptitud del Colegio de Abogados, y sobre todo cuando designa a sus jurados al ente encargado de llevar a cabo las elecciones dentro de la orden, escoge a lo peor, ¿no? Y entonces hasta ahora no se puede destrabar ese proceso, se ha vuelto a suspender, iba a ser virtual, ahora va a ser presencial, pero no hay ningún viso de que eso se plasme en la realidad de manera oportuna, y en segundo lugar, que sea un proceso electoral serio, ¿no? Bueno, doctor, le agradecemos su participación en el programa, pues, y hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias a usted, Tino, muy amable, como siempre. Hasta luego. Señores, hemos tenido la presencia del doctor Víctor García Toma, constitucionalista, con quien hemos tratado temas, pues, de
actualidad nacional. Hemos tratado, por ejemplo, acerca de la recomposición del gabinete Bellido. Tal parece que eso no va a ocurrir, al menos de cara a lo que va a ocurrir el día jueves. Respecto al sistema de justicia, tal parece que el señor Castillo también quiere hacer una reforma, pero orientada a controlar tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público. ¿Por qué el interés en controlar el Ministerio Público y el Poder Judicial? Porque son parte del sistema de justicia y con eso prácticamente cogotear a sus enemigos políticos. Y tal parece que también hay una fisura entre Perú Libre y el señor Castillo. Prácticamente el señor Cerrón está convocando a una marcha, a una movilización a sus bases, pero no para defender a Castillo, sino para defender al gabinete Bellido. ¿Será el inicio de una pugna, de una pelea entre estas dos facciones? Asimismo, también la congresista Diana González está presentando un proyecto con la finalidad de que el nombramiento de los ministros no se haga pues al albedrío del presidente de la República, es decir, como le dé su regalada gana, sino que nombre a personas como ministros, pero que esas personas tengan ciertos requisitos que deben de cumplir para poder desempeñar bien ese alto cargo de gobierno. Asimismo, también no le parece bien pues lo del acuerdo nacional, la propuesta de la eliminación de la vacancia presidencial y la eliminación de la cuestión de confianza. Son mecanismos, son candados que tienen que darse, pero de que deben de regularse a raíz de lo que ha pasado, sí, deben haber ciertas reformas, pero desaparecerlas, no. Respecto del mensaje del señor Bellido, el día jueves no espera mucho, toda vez que no es una persona pues que está preparada para el cargo, pero habrá que escucharlo, ¿no? Asimismo, nos ha señalado también cómo va a ser el desarrollo de la cuestión de confianza en el Congreso de la República y qué es lo que sucedería si es que no obtiene el gabinete Bellido el voto de confianza. Habría una crisis total del gabinete, el presidente de la República tendría que nombrar a otras personas, a otros ministros, a otro premier, y estos nuevamente presentarse ante el Congreso de la República para obtener el voto de confianza. Y si este segundo gabinete no obtiene el voto de confianza, prácticamente el presidente de la República tendría, de acuerdo a la Constitución, la autoridad para disolver el Congreso de la República. Esperemos que no se llegue a esos extremos. Señores, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos el día de mañana en el mismo horario. Compartan este video a través de las redes sociales. Muchas gracias.